Continuando con lo que les venía diciendo, Hitchcock filma Psicosis en 1960, decide filmarla en blanco y negro, cosa que es una decisión justamente del dispositivo y del director. En 1960 ya el cine color hacía años que estaba funcionando, y Psicosis es del 60, como les digo, y Hitchcock filma su primer película, La Soga, en el 48, en color, así que la decisión de filmarla en blanco y negro es básicamente una decisión de dispositivo, más allá de que en algún momento se argumentaron cuestiones económicas, pero en realidad Hitchcock decidió filmarla en blanco y negro porque los efectos de sentido que él quería dar eran más pertinentes en blanco y negro. Otro punto a tener en cuenta es el punto de vista. El punto de vista indica desde dónde estamos mirando el objeto. Hay distintos nombres o distintas posiciones, por supuesto hay ángulos intermedios, pero van del cenital al nadir, básicamente, y cada uno permite entender algo distinto de la imagen que estamos viendo. Fíjense en este plano normal, otra película emblemática, El Ciudadano Kane, una película paradigmática de Orson Welles, en la cual nosotros estamos viendo a que es justamente el Ciudadano Kane, el personaje es protagonista de la película, a la misma altura, como si pudiésemos verlo cuando sabemos que está en un escenario y nosotros deberíamos estar más abajo. Sin embargo, en esta particular toma estamos exactamente a la misma altura del Ciudadano Kane. Él se nos muestra con una imagen gigante de su rostro y abriendo las manos en primer plano. Esa misma escena es vista por su opositor. Y fíjense cómo este plano picado produce un efecto totalmente distinto de la misma escena. Acá el Ciudadano Kane ya no es ese hombre que nosotros estamos mirando como igual, como ciudadanos, como iguales, sino que es el adversario a destruir. Se lo mira como un insecto. Y esa es la idea que queremos rescatar de esta escena en particular, totalmente opuesta a esta otra escena del Ciudadano Kane. Fíjese cómo en esta nosotros lo vemos en un plano justamente contrario al anterior, en un contrapicado. Y este contrapicado hace que esta figura parezca un gigante. Este gigante que está frente a nuestros ojos. Este hombre que está luchando por sus ideales. No sé si ustedes saben, pero hasta esta película los decorados del cine no tenían techo porque era absolutamente innecesario. Nadie había hecho más que un plano normal. Sin embargo, como Welles decide filmar este contrapicado, se tuvieron que hacer cielos rasos, se tuvo que hacer el techo para que la escena demostrase que estaba en un lugar medianamente creíble, se diese la idea de verosímil a este escenario, a este decorado, porque finalmente todo está filmado en un decorado, que permite entender este gigante que es el Ciudadano Kane. La selfie es una forma muy particular de fotografía. No es un invento que haya venido con los teléfonos. La realidad es que selfies había mucho antes. La gente, incluso con cámaras, también se sacaba selfie, pero es cierto que con los teléfonos y con la posibilidad de una cámara frontal que nos permite ver qué es lo que estamos sacando, la selfie tomó un gran protagonismo. Y la selfie nos habla de otra cosa, ¿no? En este plano, ¿qué es lo importante? El lugar histórico que vemos atrás o la persona que está delante. La selfie, sin lugar a duda, es un monumento al ego. Es una forma de decir, acá estoy yo. Y acá estoy yo en todos estos lugares. Acá estoy yo en este lugar histórico. Acá estoy yo en este desastre natural. Acá estoy yo en compañía de estas personas. Pero el punto siempre está puesto en mí, en la primera persona. Yo soy el que está aquí. Y eso es lo que particularmente construye la selfie. No importa Machu Picchu detrás. Podría haber sido cualquier cosa, o podría haber sido
Notre Dame quemándose. Sin embargo, la selfie indica esa primera persona, ese lugar que ocupa. Y esto lo entendemos gracias al procedimiento. Otros elementos para tener en cuenta: la superficie, la gama y los contrastes, el grano de la película. Observen el grano de esta película, una película de principios del siglo XX, el primer Drácula, justamente, Nosferatu, esta sombra subiendo y esa pared que muestra fuertemente el grano de la película. Y la sombra va subiendo de derecha a izquierda. ¿Cómo cambia el sentido acá? ¿Es lo mismo? Esas son las preguntas que ustedes tienen que hacerse. Esta imagen espejada, con menos grano, pero que sube en otro sentido, nos habla de otras cosas. Culturalmente, la izquierda es el lugar de lo siniestro. Es diestra y siniestra, y eso no es casual. Una solarización, una de las imágenes que producía Man Ray para poder producir estos efectos casi fantasmales en sus fotografías. La fotografía que le pide cualquier turista que le saquen en el Machu Picchu ya no tiene tanto la importancia de la selfie. Fíjense que no es el primer plano. Esta es una fotografía donde la disposición marca algo así como el recuerdo, el haber llegado ahí. A diferencia del yo, esto se conforma con el paisaje. Y de hecho, quien haya sacado esta foto, o quizás ellos mismos, se agacharon para poder dejar lugar al marco de referencia natural. Pero observen los colores. Esta es una foto tomada naturalmente. Esta es la misma foto, desde el mismo punto de vista, desde el mismo lugar, que saca el Instituto de Perú para promocionar Machu Picchu. ¿Hay alguna diferencia? ¿Hay un efecto de sentido distinto? Esos verdes que nos hablan de esa selva, ¿son distintos al anterior? ¿Podemos entender lo mismo? Sin lugar a dudas, no. Y es sobre esto, sobre lo que ustedes trabajan, sobre estas cuestiones sobre las que deben preocuparse. En esta serie, son dos, estos afiches, en realidad son más, yo traje dos acá, sobre violencia de género que propone Amnistía Internacional, todos basados en cuentos de hada. El efecto de sentido fuertemente, por supuesto, está en el gesto, por supuesto está en la bala que atraviesa, pero también está en lo tenebroso del bosque, en la oscuridad que hay ahí, ¿no? Mamá me leía un cuento hasta que papá regresó, y los bosques tenebrosos, los bosques en esos atardeceres casi en la oscuridad, son los que permiten reforzar el efecto de terror. O por el contrario, el borrar toda sombra hace como que estas dos modelos, esta modelo y un maniquí, parezcan prácticamente muñecas o seres que no están en esta vida. El tamaño, por supuesto, también es significativo. Recién vimos la tapa de un libro de Helmut Newton. Helmut Newton fue un fotógrafo muy particular y hizo esta exposición en la cual cada una de estas fotografías tenía el tamaño real de la modelo. Imagínense lo que es para ustedes entrar en una exposición de fotografía y encontrarse no con estas fotos pequeñas que normalmente vemos en el teléfono, sino fotos que están en el mismo tamaño que nosotros. Algunas son más altas, algunas son más grandes, otras son más pequeñas. De esa particular exposición, el libro de Taschen de Helmut Newton es el libro más grande que se había hecho hasta ese momento. Un libro que se vendía en general con su portalibro, como se puede ver ahí abajo, con un atril para llevarlo, con este atril, o con la mesita de apoyo. Indudablemente,
nuestra relación con esta imagen es distinta que la relación que tenemos con los libros cotidianos, con esos libros que dócilmente dejan que los pongamos en una estantería. El efecto de temporalidad, sin lugar a dudas, también es significativo. Nosotros podemos entender el pasado y el presente a partir de efectos que hay puestos en la fotografía o fragmentaciones de la fotografía. El precio de un mueble, nos pregunta esta fotografía. Y acá entendemos que hay un presente de este mueble, dado por esta mano, y un pasado de dolor, dado por esta otra. En ambas situaciones hay un efecto de temporalidad. Hay una continuidad, es cierto, de la mano, pero hay un pasado y un presente, como podemos verlo también en este. ¿Cuál es el precio del collar de diamantes? El precio de ser esclavizados es el precio necesario para pagar este diamante. El precio del dolor de los africanos que mueren en las minas extrayéndolo. Este efecto es la temporalidad que nos permite entender la imagen. De la misma forma podemos ver muchas imágenes de Notre Dame. Recuerden que hace un año, 2 años, Notre Dame se incendió, y cuando se incendió pudimos ver eso a partir de múltiples dispositivos, televisión, teléfonos, diarios, y en cada uno trataba de darnos a entender lo que se había perdido, cuál era el momento de gloria y el momento de desastre. Fíjense acá, particularmente, es muy distinto entender por esas fotografías que entenderlo por este dispositivo que me permite pasar de una pantalla a otra y construye casi en simultáneo la gloria y el desastre. Nos permite entender qué es lo que está pasando, o qué es lo que pasó, mejor dicho, con esa iglesia. Dentro de los modos de dentro del dispositivo también tenemos que tener en cuenta el modo de representación. Nosotros venimos viendo planos, escenas, y todo esto son válidos también para representación de tipo perspectívica. Es cierto que la perspectiva es una forma muy particular de representación. Nosotros la tomamos como una forma natural de representación y sin embargo en la perspectiva no hay nada de natural. La perspectiva es un código de representación como cualquier otro, como era el código de representación egipcio que hablamos la clase pasada. Lo que pasa es que nosotros tenemos la clave para desentrañar ese código y creemos que la ilusión de profundidad que la perspectiva produce es bastante cierta. Pero de hecho la perspectiva, por ejemplo, para dar 2 ejemplos cualquiera, reduce todo en general al punto de vista del observador. Establece una visión monocular cuando nosotros en realidad tenemos visiones binoculares. Y hace que la visión general sea estática cuando nosotros en general tenemos una visión dinámica. No obstante, con todo esto, la perspectiva nos parece una forma natural de representación porque está fuertemente enraizada con la cultura occidental. Y por supuesto tiene que ver con esta obra que ya vimos la clase pasada, con lo que fue la Iglesia para difundir las imágenes y el valor que le dio a este modo de representación. Sin embargo, la perspectiva fue el modo de representación imperante durante 500 años, se quebró con, por ejemplo, los impresionistas. Esta obra de Cézanne rompe la representación perspectívica para volver a mostrar las cosas desde otro punto de vista. Cada vez que una de estas situaciones
ocurre, hay un cambio en el dispositivo y un cambio en los modos de interpretar estas imágenes. Las perspectivas, por supuesto, pueden tener distintos puntos de fuga. En general, la perspectiva tradicional, cuando se habla de perspectiva, se piensa en la perspectiva de punto de fuga central, esa perspectiva que nace en el Renacimiento al amparo de la sociedad burguesa y que también representa sus ideales. Pero hay otras perspectivas de dos puntos de fuga y, por supuesto, el punto de vista puede ser superior o inferior, como seguramente ustedes ya saben. Los sistemas de representación no siempre muestran el volumen, pero nos cuentan otra cuestión del objeto. El sistema de representación Monge nos habla de cualidades de los objetos en tanto su superficie plana, o su superficie representada de una forma particular de perspectiva que se llama isométrica. ¿Qué significa mostrar los objetos de una forma o de otra? Evidentemente, el efecto de sentido que quiero construir acá es distinto que el efecto de sentido que quiero construir acá. Mientras que en el otro destaco una espacialidad interna, en este muestro una cierta soltura, una cierta gracia, una cierta forma de armonía con el entorno que tiene esta casa, Courgette, que está en La Plata. Miren este croquis. La línea del croquis, el trabajo del sombreado, hacen que todo esto sea todavía mucho más cercano a nosotros. Nos hable más de un objeto cotidiano, casi de una obra de arte. Opuesto totalmente a las representaciones computarizadas de hoy en día. Estas casas, esta misma casa que está representada de distintas formas, puede ser perfecta en cuanto a su representación, pero el efecto de sentido que obtiene es distinto de este, que no es perfecto en cuanto a su representación. Venimos hablando de los medios y técnicas de producción, pero tenemos que también tener en cuenta los modos de circulación y reproducción de las imágenes, los lugares en que las imágenes aparecen y los soportes en que estas imágenes van a ir apareciendo. ¿Cuál es el efecto de sentido que yo voy a lograr si esta fotografía la veo pasando por la ruta y solamente veo esto? Y cuando veo que está en relación con esto. Esa fotografía recortada me mostraba una particular forma de ver esa realidad. Distinta de esta, y distinta de esta, que ya trae una marca del enunciador de aquel que emite el mensaje. Y distinta de esta. Es la misma imagen en una exposición en el Teatro San Martín. ¿Qué pasa cuando yo me enfrento con cada una de estas? Evidentemente, los efectos de sentido que voy produciendo son totalmente distintos. No es lo mismo la fotografía anterior de Amnesty como denuncia, cuando la fotografía de Amnesty está dentro de un centro cultural puesta como exhibición estética. O cuando la encuentro, después de buscarla para esta clase, entre muchas otras fotografías, algunas de Amnesty también y otras que no tienen nada que ver. Esta era la campaña electoral que se había realizado para la elección, no última, sino la anterior. Una excelente campaña donde cada uno de estos afiches estaba ajustado bastante bien con el dispositivo. No es casual que este afiche particular esté puesto a nivel peatonal. Nosotros nos encontramos con estas caras que nos miran todas a nosotros. Nosotros somos el centro de atención de este grupo de personas. No es al revés. No es que nosotros los vemos para votarlos, sino que ellos nos miran a nosotros. Forman un semicírculo alrededor nuestro a nuestra misma altura. No nos miran con superioridad. Nos miran al mismo nivel. Están con nosotros. Nosotros formamos parte de esa particular situación que se está dando en ese momento. Distinta a esta. Ya acá no importa estar a la misma altura porque las miradas están hacia arriba. Esas miradas que probablemente estén buscando una selfie
que no está, porque justo acá está recortada la imagen. Entonces, ¿qué pasa? Es gente mirando hacia arriba, mirando hacia el futuro, mirando hacia el porvenir. Gente que sabe cuál es el futuro, pero que ve más allá. Todo eso son los efectos de sentido que podemos encontrar en esta fotografía, que por ese motivo también está puesta alta, para que miremos hacia arriba como están mirando ellos. En cambio, esta otra no. Nosotros tenemos el punto de vista de quien tomó la imagen. Es un punto de vista más bajo. Nosotros los miramos en un momento de intimidad, casi que nos asomamos, casi que los espiamos. Vemos lo humano y la humanidad en esa imagen y por lo tanto lo humano y la humanidad en esas personas. Pero como venimos diciendo, el solo uso de las técnicas no alcanza para examinar las cuestiones correspondientes a la producción del sentido. El dispositivo supone una conjunción de elementos técnicos, que son los que venimos desarrollando. Fotografía, encuadre, primer plano, texturas, color, ausencia del color, grano, tipo de representación. Pero todos estos elementos se articulan con otros elementos de carácter social, que es lo que decíamos al principio de esta charla. ¿Cuál es este elemento de carácter social? Un supuesto saber. Ese supuesto saber es algo que la imagen porta, pero que nosotros completamos. Vamos a continuar con esto.